Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Hay que despabilarse. Cafecito. Trato de adelantar clases. De hecho, si ven, traigo mi ropa mugrosa de ayer. No me he bañado. Estoy acá todo chamagoso. Ya les dije. Me siento. Van a ir viendo cómo poco a poco me estoy esponjando más porque no hay peluquerías. Necesito cortarme mi poco cabello de pseudo calvo que tengo. En fin, el día de hoy es la clase número 22. Bueno, creo que es la 22. Corresponde a geografía. Corresponde a... Bueno, en el libro de geografía tiene un título ridículo, la verdad ridículo, porque dice los tesoros de mi país. A ver, los tesoros de nuestro país es su gente, su hermosa gente y las expresiones culturales que de ellas emanan. Y la naturaleza, nuestra hermosa naturaleza. Y todos los recursos que hemos sobreexplotado de ella. Entonces, no solo la minería son los tesoros del país, nada más que hoy se quisieron ver elegantes los editores de los libros gratuitos de la SEP y así le pusieron ese título mafufo. Pero bueno, entonces, corresponde el tema de los tesoros de mi país, que más apropiado viene siendo la minería y manufactura. Entonces, para esta tortuosa clase del día de hoy, vamos a contestar, como siempre, nuestras hojitas de la antología, que corresponden a la 23, 24, 25. Revisé el crucigrama de la 25, lo pongo volteado porque en serio me copian, de la 25 y todo cabe, no pongan cuadritos de más, no se necesita, cuando se necesita yo les digo, porque en el de formación cívica y ética muchos han sufrido en la número 2, porque quieren poner democracia y no es democracia, no, es otra, más difícil, no es democracia. Bien, entonces, ya dije, para la clase de hoy, antología, 3 hojitas, 23, 24, 25, de su super libro de la SEP, recurso de la SEP, aquí está, es de la 126, si es que quieren leer la carta de Donají, a la 130, va que va, tienen que leer con mucha attention, please, y de su atlas, super grande, tienen que leerla. Bueno, revisar, checar la información, los datos estadísticos generados de la 56, 57, 58, 59. Muy bien, 56 a 59. Pero hay cosas que también tienen que googlear porque no vienen, así que hay que googlearlas, no tiene nada de malo, es una fuente rápida. Entonces hay que googlear unas cositas, muy bien. Pero bueno, para esta clase es necesario que yo les recuerde algo que ya les debieron de haber enseñado, pero si no se los enseñaron, o no se acuerdan, o están formateados, o no les importa, ni modo, se los tengo que recordar. Tenemos en todo las actividades primarias, actividades secundarias, actividades terciarias, refiriéndonos a la economía. Con aspectos económicos hay actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias. ¿A qué nos referimos? Las actividades primarias son aquellas que toman los recursos de la naturaleza o generan recursos de la naturaleza. Es decir, el precioso café, mi precioso. Nunca me abandones, café, te amo. El preciado café, que es un grano. Entonces yo tomo mi semillita, la pongo en la tierrita, riego el agüita, crece la plantita, salen el fruto que trae el divino café, las semillas del café, y eso es actividad primaria. Todo aquello donde se produce la materia prima o se toma de la naturaleza. La ganadería es materia prima, las actividades pecuarias, ya lo habíamos dicho en clases pasadas, que es, tomas un animalito hermoso, lindo, tierno, inocente y bello, ¿y te lo comes? Esa es una actividad primaria, eso son actividades pecuarias. La pesca, las actividades forestales, todo aquello donde tomas justamente los recursos de la naturaleza son actividades pecuarias. Actividades pecuarias, actividades primarias. Cuando esas actividades primarias las transformas para hacer productos, o sea, agarras la madera, la talas, destruyes a un ser vivo que era un bello árbol, y produces un mueble, eso es
manufactura, eso es una actividad secundaria. O sea, el segundo proceso es la actividad secundaria o también llamada manufactura, ¿sí? Y la tercera actividad es cuando lo empiezas a vender, es el comercio o también puede ser el turismo o los servicios. Esas son actividades terciarias, ¿sale? Entonces, primarias, producción o tomar, ¿sí? Producción. Secundarias, transformación o manufactura. Y terciarias, comercio o bienes y servicios, ¿sí? O sea, te hago un mensajito, le muevo la pajita por un pejo. Los restaurantes, todas esas son actividades terciarias. ¿Va que va? Bueno, entrados en materia, minería. La minería son actividades económicas primarias, ya lo dijimos, que básicamente es la extracción de minerales. ¿Qué son los minerales? Los minerales son todos aquellos elementos de la naturaleza que no son vivos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo soy un ser vivo, mal de mi cabeza, pero soy un ser vivo porque nazco, crezco, tengo la opción de reproducirme, sí la hice, tengo 2 hermosas hijas, y después, para el bien de todos, moriré, ¿sale? Eso es un ser vivo. Todo aquello que nace, crece, se reproduce, tal vez, y muere. Bueno, sí se reproduce porque tengo células que se reproducen adentro de mí. Entonces, todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Un árbol, una planta, un perro, una persona, una bacteria, un microbio, nace, crece, se reproduce y muere. Pero hay elementos en la naturaleza que no hacen eso, ¿sí? Simplemente, ¡pum!, existieron, ¿sí? Y ya. Los minerales, petróleo, dirá, la madera, no, la madera fue un ser vivo, fue un árbol. Entonces, en nuestra casa tenemos muebles que están muertos, pero fueron un ser vivo, ¿sí? Entonces, todos aquellos elementos de la naturaleza que están compuestos por diferentes elementos de la tabla periódica o elementos naturales, ¿qué son esos? Retomemos. Clase de ciencias, cuando vimos la electrización, yo les hablé de los átomos, que es la unidad fundamental mínima en la naturaleza. Todos estamos compuestos de átomos, ¿vale? Pero, dependiendo cómo se acomoden esos átomos, van a formar un elemento, ¿sí? El elemento es las unidades fundamentales de los átomos. ¿Cómo están acomodados? Forman un elemento. Nosotros en la naturaleza hemos clasificado como 300, creo, más o menos. La verdad, nunca me aprendí la tabla periódica de los elementos, lo siento. Pero bueno, ojalá ustedes sí se la aprendan. Después la estudiaré, pero en primaria no se ve. Pero bueno, entonces, dependiendo de cómo estén acomodados los elementos, los átomos, cuántos tengan y en qué forma estén acomodadas, se van a determinar los diferentes elementos de la naturaleza. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el helio, el carbono, el berilio, todos esos. Los seres vivos estamos fundamentados a base de carbono junto con otros elementos que nos dan vida. Pero hay otros elementos que no dan vida. Entonces, esos son los minerales. Todo aquello que se encuentra en la naturaleza, pero que no está vivo, ¿sale? Y está formado por diferentes elementos de la tabla periódica, ¿vale? Entonces, esos son los minerales. Y la actividad de extraer esos minerales se llama minería. Muy bien. Ahora, ya dijimos que es una actividad primaria. Esta minería, bueno, estos elementos, estos minerales, el nombre apropiado son yacimientos. De donde lo obtenemos se llaman yacimientos. Todos pensamos, se obtiene de una mina, sí, antes se le decía. Pero entendíamos, una mina tengo que enterrar adentro de la tierra a extraerlo. No, hay yacimientos que están a la intemperie, que están en las partes externas del subsuelo de la tierra. Y hay unos que tenemos que extraerlos porque no están en el subsuelo, están por debajo del subsuelo, ¿sí? Entonces hay que extraerlos de la tierra. Entonces, pero de donde obtenemos los minerales se llaman yacimientos. ¿Va que va? Ahora, los minerales los vamos a clasificar en 3 tipos. Metálicos, no metálicos, metálicos, no metálicos y energéticos. Tenemos que hablar de cada uno de estos. Los metálicos tienen propiedades, bueno, básicamente, los metálicos pueden ser preciosos, siderúrgicos o industriales no ferrosos. Los preciosos, son aquellos que al pulirse, genio, pum, pa, sale. Bueno, los preciosos son aquellos que al pulirse
brillan, ¿sí? Y son muy escasos en la naturaleza, muy apreciados por el ser humano que está tontito y loco. Y aquí encontramos el oro y la plata principalmente. Podríamos encontrar los diamantes, pero esos son una derivativa del carbón. Tal vez después hablemos de eso. Pero oro y plata. Hay que aclarar que la plata, en México, somos el primer lugar en producción de plata del mundo. México tiene harta plata. ¿Sale? Entonces, México es el primer lugar de productores de plata del mundo. Imagínense cómo es que tenemos tanta riqueza y somos tan pobres, somos tercermundistas a pesar de todos los recursos que tenemos. Pero es la mala administración. En fin. Los siderúrgicos, estos sirven para hacer acero, ¿sí? O sea, fierro. No, el fierro es un elemento, aquí está, pero al mezclarse estos elementos podemos formar metales. Metal es una aleación, mezclan, por ejemplo, fierro con algunos otros elementos, lo funden y ¡pum! Cuchara, metal, o acero, ¿sí? Entonces, estos ya vimos preciosos siderúrgicos que sirven para hacer acero, como el carbón, el fierro y el magnesio. Magnesio. El carbón se encuentra en dos clasificaciones, en los siderúrgicos y en los energéticos, porque el carbón también sirve para hacer metales, pero también sirve para producir energía. Y también México es de los que más extraído. En el mundo, bueno, en México uno de los más extraídos es el carbón, justamente. Pero bueno, eso lo tienen que buscar, pregunta. Los industriales no ferrosos, o sea, no sirven para hacer metales o aleaciones como tal, no sirven para hacer acero, pero sí sirven como conductores de la electricidad o calor. Se usan en elementos eléctricos o electrónicos. Aquí encontramos el plomo, cobre, zinc y el molibdeno. El plomo era muy utilizado antes, se utilizaba incluso porque es muy maleable, sirve muy bien para hacer diferentes estructuras metálicas o para hacer pinturas, por ejemplo, para hacer recubrimientos, pero encontraron que es dañino para el ser humano porque la radiación que emite el plomo es dañina para el ser humano, genera radiación, como los imanes, pero mucha no la percibimos, pero que nos hace daño a nosotros los seres humanos y nos puede dar cáncer o intoxicación, nos mata el plomo. Por eso ya no se usa muy comúnmente, en algunos otros elementos de la industria sí, pero en cosas que tengan que ver con el uso común del ser humano ya están prohibidos. El cobre se usa mucho, no es dañino, de hecho dicen que las mejores comidas se hacen en ollas de cobre, ¿sí? También se usa es un gran conductor de la electricidad, es muy apreciado, es muy caro, se usa en la plomería, y pues bueno, tiene muchos usos. El zinc igual se usa como aleación, o sea, una aleación es aquel que mezclas diferentes metales y haces un metal que tiene propiedades específicas, eso es una aleación, ¿vale? Cuando mezclas diferentes minerales, generas una aleación. Bien, los no metálicos, entonces, no son brillantes, no conducen electricidad, no sirven para obtener metales. Entonces dirán, pues ¿para qué sirven? Sirven en la elaboración de diferentes sustancias. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos azufre, barita, fluorita, grafito. Los lápices están hechos de grafito, va que va. Es como un derivado del carbón. Antes se usaba carbón, pero se deshace mucho y encontraron que el grafito es más útil. La sal y el yeso. La sal, el grafito, el azufre, por ejemplo, se usan en los tintes para colorear telas o algunos productos, elaboración de pinturas. Diferentes químicos se utilizan con estos minerales. Entonces, para la producción de algunos otros químicos, sustancias o productos que utilizamos que no necesariamente son el acero. El yeso se usa en la construcción. Bueno, después de ahí, ya vimos, repetimos, metálicos, no metálicos, ahora siguen los energéticos. Los energéticos, poder. Muy bien, los energéticos, como su nombre lo dice, se utilizan para obtener energía, principalmente energía calorífica, ¿sí? Los que encontramos aquí es el petróleo, el carbón y el uranio. El petróleo lo utilizamos muchísimo en México. México es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Somos el número 14 en el mundo, ¿sí? El petróleo sirve para la elaboración de gasolina, de gas,
También en la elaboración de muchos plásticos, los plásticos se hacen con petróleo y se extraen del subsuelo. Dicen que el petróleo básicamente son dinosaurios muertos. Sí, el petróleo son materia orgánica en descomposición, que pues ya pasó de muchos años y se convirtió en petróleo, ¿sí? Al mezclarse con carbón y algunas otras sustancias, bueno, algunos otros minerales. Pero en fin, entonces el petróleo es muy utilizado porque es la principal fuente de obtención de energía en el mundo, la más utilizada en el mundo. Pero pues es un recurso no renovable, es decir, un día se va a acabar el petróleo. De hecho, una de las preguntas que están ahí en su antología le dice, ¿cuándo se va a acabar los yacimientos de petróleo en México? No está en el libro, hay muchas especulaciones, si lo googlean van a encontrar, bueno, yo encontré que nada más va a durar 8.5 años, quién sabe. México requiere mucho, su economía se sustenta mucho en el petróleo, pero pues eso nos va a traer problemas si solamente nos centramos en el petróleo, pero en fin. Bueno, entonces el petróleo, el carbón, que también se utiliza básicamente en las plantas hidroeléctricas, traducción, lo queman, generan mucho calor, eso a su vez hierve agua, que ese vapor va a salir, va a mover unas turbinas y por la fricción van a producir mucha energía eléctrica. ¿Va que va? Entonces, eso es el carbón. El uranio es un mineral radioactivo, o sea, produce radiación, sus átomos, si son estimulados bajo calor, empiezan a irradiar energía eléctrica, energía atómica, ¿sale? Que pues, es muy peligrosa, pero en plantas que no estén administradas ni controladas por Homero Simpson, producen energía. En México, ¿tenemos plantas nucleares? Sí. Busquen en su libro, ahí dice cuál, en dónde, la verdad no me acuerdo, creo que se llama Llano Verde, algo así. Pero bueno, ese es el uranio. Muy bien. Paréntesis, el principal yacimiento de petróleo en México se encuentra en el Golfo de México. En el Golfo está la principal producción de petróleo en México. Muy bien, y como habíamos hablado, la manufactura, ya para hablar de eso. Las actividades manufactureras son aquellas, como lo dijimos, son actividades económicas de segundo grado o actividades secundarias, las cuales toman estos elementos y los transforman, o sea, son las fábricas, ¿sale? Dependiendo en diferentes estados hay diferentes fábricas manufactureras. Por ejemplo, en Puebla está la armadora de autos de la Volkswagen. También hay fábricas donde se producen los metales. En el Estado de México, pues básicamente es más una producción de alimentos. Hay más fábricas de alimentos, hay fábricas de tortillas, bueno, de la masa de maíz. En Nezahualcóyotl específicamente se dedican a la maquila, ¿sí? Como tal no es tanto manufactura, pero sí toman las diferentes telas y hay muchísimos talleres de costura. Esa es la maquila. Nezahualcóyotl hay muchas maquilas, esa es una de sus más grandes fuentes de ingresos que tiene Nezahualcóyotl, hay muchas maquileras. Muy bien, entonces, pues básicamente la manufactura es transformar la materia prima en productos. A esto le llamamos pues, las fábricas. Y pues bueno, eso es todo para nuestra clase. Entonces, esfuércense mucho en sus ejercicios de caligrafía, lean con mucha atención, contesten con conciencia y les adelanto un poquito. La siguiente clase es de artísticas. Para la clase de artísticas no sé si haga video, pero tienen que elaborar una escultura con plastilina, Tampoco quiero que gasten en arcilla, cualquier papelería van y plastilina. Ya cerraron las papelerías, es el caos, un ataque zombie, no lo sé. No se preocupen, pueden hacer, no plastilina, pero tipo Play-Doh con harina. Agarran un poquito de harina, le echan un poquito de agua, le echan un poquito de sal, le echan un chorrititito de aceite, lo mezclan, se les pone chicloso, le echan un poquito más de agua, se les quita aguado, le echan harina, ahí le van tanteando entre harina, poquita sal, muy poquito aceite y si la quieren de un color específico, le echan algún colorante vegetal, ya sea en polvo, ya sea líquido. Pueden incluso hasta echarle gotitas de pintura Vinci, funciona. Y ya, lo mezclan y ¡pum! Tienen plastilina tipo Play-Doh, que es comestible, sabe horrible, no la deben de comer, les puede dar diarrea, pero no los va a matar. Y ahí está. Con esa pueden hacer su escultura, ¿sí? Después les voy a dar más detalles porque básicamente una escultura, bueno, ahí van los detalles. Bueno, una estructura
no es plana, porque si fuera plana sería un cuadro. Una escultura es aquella que tiene dimensiones, plantea las 3 dimensiones, que es base, altura y profundidad, ¿sí? Entonces, estas son las 3 dimensiones. Una escultura es aquel objeto tridimensional. Entonces, ustedes tienen que elaborar una escultura con plastilina. Pueden hacer pues un muñequito, claro, échenle ganas, o sea, no quiero nada más el muñequito de nieve, el muñeco, no, una escultura bien hecha. Si pueden reproducir incluso nuestro horrible coyote o el Mazinger Z que tienen en Chimalhuacán, ¿sale? Pero bueno, entonces después les voy a pasar un link de una página de un cuate que hace unas esculturas bien padres, no necesitan mucho material. El exoesqueleto lo pueden hacer ya sea con alambre de un gancho de ropa, o lo ideal, lo más maleable es la soldadura. Por ejemplo, estas bases que no sirven, que son para celular, el cuerpo, esto es soldadura. Pero bueno, entonces el producto del viernes de nuestra última clase de esta quincena es realizar una escultura con plastilina. ¿Va que va? Bueno, eso es todo para la clase del día de hoy. Muchas gracias. La subo a la internet el día de mañana. Nada más que ahorita quiero adelantar para revisar y atender a mis bendiciones. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Hartos bechos, largo, corto. Los quiero. Mil.